estamos de regreso, ya lo comentábamos al inicio de esta emisión, el legado, la vida del Papa Francisco, quien murió a los 88 años el día de ayer, y pues por supuesto es lo que ha dominado la cobertura informativa de manera nacional y también internacional. Vamos a hablar con Beata Wogna, ella va a hablar con nosotros acerca del Papa y la sucesión. Beata, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Kim, un gusto saludarte. Al contrario, el gusto es nuestro. ¿Qué significa esta muerte del Papa Francisco? Un papa que para muchos fue progresista, para otros se quedó pues en la tibieza un poco y para otros pues sí hubo muchas esperanzas, pero pocas reformas. Sí, mira, efectivamente hay muchas opiniones, obviamente, sobre este papado de 12 años que ha marcado pues la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Y la muerte del Papa pues es un acontecimiento muy relevante porque recordemos que en el mundo actual viven más o menos 1.200 millones católicos. Y para ellos, de alguna medida, podemos decir, es pues fin de una época y vamos a tener el comienzo de un nuevo papado seguramente en unas 3, quizás 4 semanas. ¿Qué deja Francisco? Pues yo diría que hay varios asuntos que habría que mencionar aquí. En primer lugar, es el primer papa latinoamericano y eso yo creo que es relevante y se ha repetido en muchas ocasiones, pero es relevante también en la medida en que con este papa pues se puso en la mira nuevamente América Latina, que es una región donde hay una concentración de católicos pues más grande, básicamente más de 420 millones de personas que viven en América Latina son católicos, o sea, es un peso significativo en el contexto de la Iglesia Católica. Pero en segundo lugar, lo que tú has mencionado, fue un papa que ha intentado ajustar o cambiar el rumbo de la Iglesia Católica y ajustarla mejor a los cambios sociales. Y eso, pues la verdad, ha encontrado pues también mucha oposición dentro de la Iglesia Católica, porque de hecho se trataba de pues insertar los temas relacionados con igualdad de género, por ejemplo, en la Iglesia Católica, o sea, el papel más relevante para las mujeres. Por otra parte, el tema de los divorciados, pues en una sociedad donde pues hay tantos divorcios, resulta que, de acuerdo con la doctrina católica, pues no pueden comulgar, lo cual pues es un problema, digamos, para mucha gente. En tercer lugar, el tema de los matrimonios o de las parejas, mejor dicho, homosexuales, que también pues sigue generando pues un gran rechazo en una parte importante de las estructuras eclesiásticas. O sea, eso, reformar, ajustar a las realidades sociales, yo diría es el segundo gran punto que hay que destacar cuando hablamos de Papa Francisco. Beata, justamente es eso, ¿no? Sí. Un papa que estaba como más conectado con la realidad del siglo XXI. Eso es, exactamente. Una realidad que pues es bien distinta, digamos, de hace 20, 30 años y una realidad que exige que la Iglesia Católica pues también se ajuste un poco. Y sabemos muy bien que la Iglesia Católica pues es una iglesia muy conservadora en muchos aspectos y la verdad es que hacer ajustes siempre le ha costado. De hecho, la última vez que hubo algunos ajustes así significativos fue en los años 60 del siglo pasado, cuando tuvo lugar el concilio de Vaticano, exactamente, y es cuando se pensó en esa apertura, ¿no? Se inició la misa en las lenguas de los países, digamos, donde se oficia la misa, por ejemplo, y no en latín, varias, digamos, reformas, varios cambios muy, muy importantes que han, pues, tenido su reflejo, pues, hasta hoy prácticamente. Pero parece que esas reformas, pues, ya se quedan un tanto obsoletas frente precisamente a la sociedad que va corriendo, va cambiando mucho más rápido de lo que cambia la Iglesia. Y el tema relevante también es el tema de los abusos sexuales, ¿no? En la Iglesia. Eso también el Papa Francisco lo tocó de alguna forma, aunque pues no logró introducir pues cambios más institucionales, quizás que podrían permanecer más en el tiempo. Pero la verdad es que sí se encontró con mucho rechazo de la estructura pues tradicional eclesiástica. Y eso lo vamos a ver pues en esos días precisamente, también la conclave, que no vamos a saber qué pasa ahí, pero va a haber mucho enfrentamiento sin ninguna duda entre
esos cardenales, 135 cardenales que se reunirán en un poco menos de 2 semanas seguramente para elegir al nuevo papa y hay entre ellos pues algunos que son más liberales y que podrían seguir eventualmente, tienen interés en seguir la línea de Francisco, y hay otros que son más conservadores. Ya está, hay apuestas, ¿no, Beata, para ver quién va a ganar? Bueno, sí hay apuestas, la verdad sí es cierto, y yo diría una docena de nombres que están por ahí apareciendo en diferentes plataformas, medios de comunicación, comentarios, etcétera, etcétera. Aparecen nombres fuertes del contexto europeo, de Europa, o sea, varios italianos por ahí, incluso un francés. Aparecen también Filipinas, digamos, uno de los cardenales de Filipinas, aparecen un par de cardenales de África, Estados Unidos, pero la verdad es una quiniela. Podríamos bromear un poco, o sea, es muy difícil acertar realmente. Sobre todo con una votación tan también arcaica, ¿no? Bueno, sí, o sea, se mantiene esa votación tan arcaica, sí es cierto, pero la verdad es que detrás de esa votación arcaica, con sus reglas, procedimientos, que hemos visto muy bien reflejados en la película justamente Conclave, recientemente estrenada por los británicos, pues detrás de todo eso hay un juego de poder muy fuerte, hay grupos de poder. Hay grupos, podríamos decir una especie, no son partidos políticos porque no hay dentro de partidos políticos la Iglesia Católica, pero digamos, hay grupos muy bien identificados que defienden ciertas cosas, que rechazan ciertos asuntos y ninguno de ellos tiene la mayoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos 136 cardenales, algunos de ellos proceden de Europa, casi 40%, pero no es la mayoría como fue en el pasado. Una parte, más o menos 15%, procede de América del Norte, 13% de América del Sur, África 13%, Asia 17%. Y tendrán que hacer pues, ciertas alianzas en esas votaciones, obviamente, hasta que se llegue a un resultado final, la elección del Papa. Y no está garantizado si va a ser un Papa progresista o va a ser un Papa conservador, porque en algunos hay argumentación obviamente muy importante de que los cardenales que están hoy, digamos 80% de ellos fueron nombrados por Francisco. Entonces podríamos suponer que la mayoría de ellos son más bien de opción liberal, pero no necesariamente eso tiene que garantizar a un papa también liberal que va a continuar, digamos, la trayectoria de Francisco. Lo sabemos porque en el pasado incluso las conclaves conservadoras han dado papas liberales como Francisco y al revés, lo cual pues a veces nos puede traer muchas sorpresas. Sin duda, Beata, el mundo. Hablemos un poco del impacto de Francisco como un líder político, más allá de un líder religioso. Sí, en cuanto a este aspecto yo destacaría aquí 3 puntos básicamente. Pues en primer lugar, Francisco ha hecho una labor ecuménica, o sea, la búsqueda, digamos, de entendimiento con otras iglesias, que lo han hecho otros papas también, pero lo novedoso en ese aspecto es su acercamiento a China. Por ejemplo, que es un tema que ha pasado un poco desapercibido, pero Francisco es el primero que básicamente logró pues cierta comunicación con el Partido Comunista Chino y logró cierta aceptación, podríamos decir, dentro del gobierno chino de los católicos que viven ahí. Son como 11 millones. Hay por ahí un acuerdo con la República Popular de China, que es una novedad, podríamos decir, en este aspecto. Después, otro asunto es la labor de mediación que él ha realizado en el contexto, sobre todo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Fue pues el año pasado, básicamente, cuando se llega a este acuerdo entre la administración Biden para liberalizar un poco la política estadounidense hacia Cuba, a cambio de que Cuba pues libera a los presos políticos. Eso sí fue labor, digamos, de Francisco y de su secretario de Estado. Y el tercer punto, yo diría, es el tema relacionado con las guerras, que es la guerra de Rusia contra Ucrania,
yo diría aquí no ha habido muchos cambios, muchos logros, digamos, de parte de Francisco, que ha sido percibido y visto en Europa Central y Oriental como más bien el partidario de Rusia que un fuerte defensor de Ucrania. Y eso como que le ha dificultado la mediación. Y el tema de Gaza, con su voz muy fuerte, muy potente, obviamente, en defensa de los palestinos que han sufrido la guerra muy, muy fuerte de parte de Israel contra Hamas. Y finalmente también el tema de migración, que hay que rescatar también aquí, a partir del comienzo de la administración de Donald Trump, el Papa Francisco pues ha criticado bastante la política migratoria pues muy agresiva del presidente Trump, pues encontrándose aquí con cierto, obviamente, descontento de parte de la administración estadounidense. Aunque por otra parte también hay que reconocer que ha habido pues, ciertas coincidencias entre Trump y su entorno conservador respecto al tema de aborto, ¿no? Porque por muy liberal que sea el Papa Francisco, que fue el Papa Francisco, y los liberales que hay en la Iglesia Católica, pues básicamente están en contra del aborto, igual que pues los conservadores en muchos partidos políticos o en la derecha conservadora en varios países del mundo. Beata, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos este panorama tan amplio de lo que fue el Papa Francisco y de lo que viene. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.